Buen día, Sí, doctor, se sí se ve, ve bien. claro. Bueno, bien, muchas gracias. Buenos días nuevamente. Bueno, jóvenes, hoy día vamos a hablar de las nefropatías. O sea, nos vamos a referir al síndrome nefrítico y al síndrome nefrótico. Les voy a dar lo tomen en cuenta, yo no soy nefrólogo, soy urólogo, yo soy cirujano. Entonces, muchas cosas de lógica yo no tengo la más mínima experiencia de cómo lo manejan, aunque uno estudia, se da cuenta más o menos cómo funciona, pero decirles que manejo la parte nefrológica les mentiría. Yo soy más cirujano que clínico. Esto se lo deja para los nefrólogos y a Dios gracias, dentro de la planificación de la carrera, cada año solicito yo que se debe contratar un nefrólogo para la mejor formación de ustedes, porque si ustedes toman en cuenta solamente 4 temas de nefrología y saben la universidad, una materia aparte y era otra parte. Entonces, así debería ser. De todas maneras, ya se ha propuesto y esperemos a ver qué es lo que va de este año y si es que logran contratar un nefrólogo para mejor formación de ustedes. Dicho esto, jóvenes, vamos adelante. Lo importante es la voluntad y las cosas y la forma como queramos nosotros trabajar. El síndrome nefrótico es una enfermedad glomerular que se caracteriza por el aumento de la permeabilidad de la pared capilar del glomérulo. O sea, aquí está el glomérulo, ¿es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando se enferma? Deja pasar proteínas, albúminas, se ocasionan los edemas, existe una hiperlipidemia y existe una lipiduria, o sea, los lípidos comienzan a salir por la orina, aumentan los lípidos en la sangre, se presentan los edemas por todo este síndrome. Y vamos a ver que dentro de la etiología existen las glomerulonefrosis primarias, esclerosante y focal, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis mesangiocapilar, nefropatía por inmunoglobulina A y otras lesiones glomerulares primarias, que van a dar los tópicos más importantes. Yo no les voy a dar un tema profundo por cada una de estas nefropatías, porque no tengo, les reitero, la experiencia para sobre estos temas, pero sí les vamos a dar. Entonces, dentro de esta teoría tenemos enfermedades glomerulares secundarias. De todas estas causas, fíjense, tenemos enfermedades sistémicas que causan enfermedad glomerular, enfermedades metabólicas que nos llevan a una glomerulopatía, enfermedades infecciosas que causan glomerulopatías, las neoplasias y el uso de fármacos. Solamente ustedes apréndanse 4. Ustedes ponen enfermedades sistémicas y elijan cualquiera de estas patologías, cosa que cuando yo pregunten el examen, ustedes elijan cualquiera. Entonces, tenemos dentro de las enfermedades sistémicas el lupus, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, la sarcoidosis, la artritis reumatoidea, la colitis ulcerosa, en fin, ustedes la que más fácil les sea memorizar o aprendérsela, pongan solamente 4. Dentro de las enfermedades metabólicas, fíjense, todas tienen la diabetes mellitus, la enfermedad de Groves, la amiloidosis, que es una patología tan frecuente que yo tengo varios compañeros de curso que tienen esta patología, el hipotiroidismo, la enfermedad de Fabry y la enfermedad de células falciformes. Las enfermedades infecciosas tenemos las de causa bacteriana, las glomerulonefritis por postestreptocócica, las endocarditis, las infecciosas, la sífilis por tuberculosis, pielonefritis crónica, tenemos de causas víricas, en fin, ustedes apréndanse 4 para que cuando yo les pregunte, ustedes las nombren.
Y las neoplasias, todos los tumores sólidos, el carcinoma y los sarcomas, linfoma y las leucemias. Y en caso de los fármacos, tenemos el uso del mercurio, el probenecid, la heroína, la rifampicina que se utiliza para la tuberculosis hoy en día, ¿no es cierto? Las sales de oro que se utiliza para las artritis reumatoideas, la warfarina y el interferón. ¿Se acuerdan del interferón que se utiliza también el uso del interferón en el tratamiento de los tumores renales? Pero ni siquiera estos dan buenos resultados, ¿no? Las nefropatías por cambios mínimos tenemos típicamente pediátrica. Esta patología es típicamente pediátrica y más frecuente entre los 2 a 6 años y más frecuente en varones. Subrayen, típicamente pediátrica. El 80% de los casos del síndrome nefrótico del niño y de un 15% en el adulto. La etiología es una disfunción de los linfocitos T y una alteración transitoria en la expresión de proteínas constitutivas de la membrana. No les voy a pedir ni les voy a preguntar nada de histología para no comprender. Primero, que yo no sé. Y segundo, que tampoco les voy a preguntar porque sé que nos lleva a una confusión. Nefropatía por cambios mínimos, tenemos la parte clínica. Se caracteriza por el síndrome nefrótico junto con las manifestaciones clínicas que provoca. El tratamiento, fíjense, en la mayoría de estas nefropatías se utiliza corticoides y prednisona. Van a ver más adelante. Y el tratamiento de segunda línea son residuos frecuentes o corticoresistencia, donde se utiliza la ciclofosfamida, la ciclosporina A o el tacrolimus. Pero me interesa que ustedes, dentro del tratamiento, sepan que la mayoría se utiliza corticoides y prednisona. La glomerulosclerosis segmentaria o focal primaria es responsable del síndrome nefrótico en el niño menos del 10%. Su frecuencia aumenta a medida que aumenta la edad, llegando a un 20% en adolescentes y adultos jóvenes. O sea, esta patología es más frecuente en adultos jóvenes, ¿no es cierto? La etiología. Las causas primarias, no existe ningún agente o condición asociada. Y las causas secundarias, tenemos a una hiperfiltración, tóxico, cicatrización por procesos glomerulares previos, etcétera, etcétera. La glomerulosclerosis segmentaria y focal primaria clínicamente se caracteriza por una proteinuria con síndrome nefrótico y en los adultos presenta una hematuria e hipertensión arterial. El tratamiento, fíjense, la prednisona. La glomerulonefritis membranosa, la causa más frecuente del síndrome nefrótico en el adulto. Fíjense, es la causa, entonces subraye, es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en el adulto. Por lo tanto, subraye. Es poco frecuente en niños y tiene una incidencia de 4 a 5% en la década de la vida. Es más frecuente en la cuarta y quinta década de la vida y más frecuente en el sexo masculino. La causa es idiopática, entonces no sabemos exactamente cuál es su origen. Clínicamente se caracteriza por un comienzo insidioso en el 80% de los casos y se presenta como solo proteinuria, solo presentan proteinuria. Frecuente es la hematuria microscópica, así como la hipertensión arterial. El tratamiento es conservador en pacientes sin síndrome nefrótico o con grados moderados, menos de 4 gramos por día. Se utilizan los medicamentos IECA y ARA2. Y en los casos con síndrome nefrítico y función renal normal, hay un periodo de observación con los IECA y ARA2 de 6 meses si la proteinuria es mayor a 8 gramos por día, sobre todo en varones de edad de más o menos 50 años. El tratamiento específico se utilizan los anticalcineurínicos, los porina, el tacrolimus y los esteroides. Vamos a ver nuevamente el tacrolimus
cuando nosotros veamos el tratamiento en los trasplantes renales. La nefropatía por inmunoglobulina A es la forma más frecuente de estas patologías, frecuente entre la segunda y tercera década de la vida. La etiología es causada por una activación del complemento tras el depósito de inmunocomplejos circulantes, sobre todo inmunoglobulina A. Entonces, ustedes pongan para resolver etiología por una activación del complemento, principalmente, sobre todo, de inmunoglobulina A. La manifestación clínica, el 40-50% de los casos presenta hematuria macroscópica asintomática. No es microscópica, es macroscópica. Y el 30-40% de los casos presenta hematuria microscópica e hipertensión arterial. Si ustedes fijan, jóvenes, todos, prácticamente todos, presentan microhematuria e hipertensión arterial. Por lo tanto, cuando ustedes en su práctica hospitalaria se encuentran una persona joven con una microhematuria y una hipertensión arterial, ya nomás deben pensar en una patología nefrológica, alguna glomerulopatía, para lo cual ustedes tienen que hacer la investigación correspondiente, ¿no es cierto? No van a pensar ustedes en un cuadro urológico. Tienen que, si se acompaña de hipertensión, ustedes van a pensar principalmente en un cuadro de tipo nefrológico. El resto de los casos se presentan en forma de síndrome nefrótico o glomerulopatía crónica con hematuria, proteinuria e insuficiencia renal crónica. El tratamiento, el conservador con IECA y ARA2, en especial si son hipertensos o si presentan proteinuria elevada. Y tratamiento con inmunosupresores, fíjense, la prednisona y el uso de los corticoides. La glomerulonefritis extracapilar representa el fenómeno estructural más agresivo de las lesiones causadas por inflamación glomerular. Entonces, de las glomerulonefritis, la extracapilar es el fenómeno más agresivo de las lesiones causadas por inflamación glomerular. En la causa, en su etiología, se distinguen tres tipos. Tipo 1, mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Tipo 2, medida por los inmunocomplejos. Y tipo 3, o paucilinmune o glomerulonefritis necrotizante de tipo idiopático. Entonces, tómalo en cuenta como si fuera que es, por dicho, la más agresiva de las lesiones causadas por causa inflamatoria glomerular. El tratamiento, prednisona y ciclofosfamida. Las manifestaciones, proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria. Fíjense, toda glomerulopatía deja filtrar o deja pasar, para que me entiendan, las proteínas, causa edemia, existe lipiduria, los lípidos se eliminan a través de la orina, existe un aumento de los lípidos en sangre y por supuesto que disminuye la albúmina. Hay una hipoalbuminemia, por eso los pacientes se presentan edematizados, encharcados, ¿no es cierto?, por la cantidad de proteína y albúmina que pierde el paciente. Dentro de la anamnesis tenemos que tomar en cuenta los antecedentes propios del paciente, qué signos y síntomas de esta enfermedad presentan los mismos. Tenemos antecedentes de enfermedades infecciosas principalmente y un gran porcentaje de estos pacientes presentan esta patología secundaria al uso de fármacos. Por eso, principalmente, jóvenes, la gentamicina, hay que saber que es uno de los antibióticos que nos puede llevar a una nefropatía si nosotros no sabemos la dosificación adecuada. O sea, eso, la nefropatía, la amikacina, pertenece a la familia de los aminoglucósidos y ustedes tienen que saber la dosificación exacta por kilogramo peso,
porque este tipo de antibióticos son los que generalmente nos causan muchos problemas si no sabemos dosificarlos. O sea, nos dañan los riñones, jóvenes, ¿no? En cuanto a la exploración física, tenemos que ver que las enfermedades sistémicas que acompañan, cuál es la situación hemodinámica de los pacientes y la intensidad de los edemas. Vamos a ver nosotros la orina espumosa en este tipo de pacientes. Vemos que la mayoría se acompaña de hipertensión arterial y nunca faltan los edemas en los miembros inferiores. Por ahí comienzan las primeras manifestaciones. Aparte, jóvenes, de que el paciente van disminuyendo los glóbulos rojos en sangre, ¿no es cierto? Dentro del diagnóstico, ¿qué vamos a ver en las pruebas hemáticas en el laboratorio? Tenemos que solicitar primeramente glicemia, urea, creatinina, los iones, la cantidad de proteínas totales, la albúmina en sangre, el colesterol y principalmente los triglicéridos, porque de aquí, de los valores normales que nosotros tenemos que saber, vamos a sacar las conclusiones que si algunos están disminuyendo o qué está pasando con la albúmina, ¿no es cierto? También vamos a ver la velocidad de sedimentación. Y en la orina, la proteinuria de 24 horas. Principalmente hay que ver también los iones en la orina. El clearance de creatinina es muy importante. Asimismo, sedimento de la orina. Ustedes saben que el clearance de creatinina, jóvenes, si ustedes están ante la sospecha de una glomerulopatía, ustedes pueden pedir un hemograma y puede venirle la urecreatinina normal con cierta anemia, puede haber una ligera hipertensión arterial o presencia de edemas incipientes en los miembros inferiores, cierta palidez o astenia en las personas jóvenes o en las personas que se acompañan de esta patología. Por lo tanto, si ustedes tienen la sospecha de esta patología, jóvenes, o de alguna insuficiencia renal o alguna glomerulopatía, tienen que pedir el clearance de creatinina en orina de 24 horas. Ese es el estudio, jóvenes, es el resultado a través de este estudio que nos va a mostrar el camino a seguir para seguir dando o investigar un diagnóstico puntual en la glomerulopatía que presenta este paciente. Tenemos hasta las insuficiencias renales agudas, crónicas y estas dos glomerulopatías que estamos estudiando, ¿no es cierto? La glomerulonefritis aguda y todas las glomerulonefritis crónicas. Entonces, todos son síntomas incipientes. Ustedes pueden diagnosticar a tiempo si tienen las sospechas y tienen en mente estas patologías y cómo se manifiestan clínicamente en los pacientes. ¿Cuáles son las pruebas serológicas específicas ya para el estudio? Si nosotros vemos todas las manifestaciones laboratoriales que presentan estos pacientes, nosotros ya tenemos que pedir estas pruebas para prácticamente confirmar nuestra impresión diagnóstica. Tenemos que pedir fracciones C3 y C4 del complemento, los anticuerpos antinucleares, anticuerpos frente al estreptococo, serología frente a la sífilis y los anticuerpos frente al HIV y a la cardiopatía, ¿no es cierto? Estos son cardiopatías presentes en los pacientes. Y este es el HIV, que nosotros sabemos que existe gran cantidad de pacientes transitando por nuestra ciudad con esta patología. Dentro del diagnóstico por imagen, tenemos que solicitar suficiente una ecografía. Miren ustedes cómo disminuye notoriamente el parénquima renal. Esta es la corteza y esta es la médula, ¿no es cierto? Entonces, la corteza se adelgaza en este tipo de pacientes y por lo tanto nos trae todas las consecuencias y manifestaciones clínicas que acabamos de describir.
El tratamiento de los edemas. ¿Cómo tratamos un edema? El tratamiento específico del síndrome nefrótico nos lleva a tomar medidas higiénico-dietéticas. Hay que restringir la ingesta de sodio o sea, disminuir la cantidad de sal, porque nosotros sabemos que cuanto mayor cantidad de sal tengamos en nuestra comida, mayor cantidad de líquido vamos a retener. Eso ustedes lo saben. Hay que hacer una restricción en la ingesta de agua en caso de anasarca o hiponatremia. Les decía, jóvenes, que son patologías tan... Es triste ver un paciente con esta patología, jóvenes. Ahora mismo el papá de un colega mío, perdón, de ahí del Hospital San Juan de Dios, está prácticamente, no puede beber más de 1 litro de agua por día, porque si toma más de 1 litro de agua por día, va a comenzar a presentar edemas. Entonces, los riñones no pueden eliminar la cantidad de líquido que deben eliminar. Conlleva una vida prácticamente que a nadie les deseo, jóvenes. Entonces, uno tiene que cuidar los riñones, tratar si tenemos antecedentes familiares de diabetes, tratar de cuidarse, hacer una dieta y, lógicamente, la comilona, el alcohol y tantas cosas que uno le da, como vulgarmente decimos, le da huasca al organismo para que más tarde después suframos las consecuencias, ¿no es cierto? Hay que hacer conciencia que lo más importante, el tesoro de nuestra vida es tener una buena salud. Lo demás es lo de menos, ¿no es cierto? También tiene que haber una restricción en la ingesta de agua, les decía, medidas posturales, decúbito supino o sedestación con las piernas levantadas. ¿Para qué? Para que facilite la disminución de los edemas en los miembros inferiores. Hay que utilizar vendas elásticas de compresión fuerte en los miembros inferiores. Asimismo, tenemos que utilizar los diuréticos. Diurético de Lassa. Estos diuréticos, la furosemida o lotarasemida en dosis creciente, hacen que se pierda potasio, jóvenes. La furosemida o el Lasix, con lo que actualmente se conoce, o sea, ustedes saben, dicen Lasix. Todo el mundo sabe de Lasix, pero esa es la furosemida, y el uso de la furosemida conlleva una pérdida importante de potasio. Existen medidas para disminuir la proteinuria, como hacer una dieta normo-hipoproteica y el uso de IECA y ARA2. ¿Cómo tratar la anasarca refractaria e incapacitante? Ojalá que ustedes, no por el paciente, sino por ustedes como experiencia, puedan ver algún paciente en anasarca secundaria a una nefropatía. Es triste, es complicado, es grave para el paciente. Uno mira, uno ve y ve el sufrimiento de estas personas jóvenes, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes se considera la administración endovenosa de diurético. Asociar 60 miligramos de furosemida a 20 o 40 gramos de albúmina cada 8 horas durante 3 días. Si se fijan ustedes, estamos forzando a que el motor funcione, si ustedes me permiten la comparación. Le estamos poniendo gasolina de avión para que los riñones eliminen la cantidad de líquido que tienen que eliminar. Estamos forzando a que se elimine la cantidad de líquido por los riñones, a la vez que estamos reponiendo albúmina en el organismo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el glomérulo está permitiendo la filtración de la albúmina, está eliminándose albúmina a través de los riñones, cosa que normalmente entre nosotros no ocurre eso. Y si le damos mayor cantidad de diuréticos, eliminamos mayor cantidad de albúmina. Por tanto, al darle diuréticos para que eliminen mayor cantidad de albúmina, a la vez, en el mismo momento,
tenemos que prever y reponer esa albúmina que se va a eliminar juntamente con la orina. Es complicado el tratamiento, lógicamente. Si yo les aconsejo a ustedes jóvenes, si a alguno de ustedes les gusta la nefrología, que es una materia netamente clínica, faltan nefrólogos en Santa Cruz, jóvenes, pero buenos nefrólogos que se dediquen a estudiar, que se dediquen a agarrar una buena especialidad. Yo les digo que cuando hacíamos trasplantes renales, el nefrólogo es el que se lleva la... Quiere decir que un equipo de trasplante renal donde todos somos cirujanos, menos el nefrólogo. En un equipo de trasplante existen dos, bueno, en el equipo donde yo trabajé durante 10 años y 8 meses, éramos 2 urólogos, 2 cirujanos generales, un cirujano vascular y 2 anestesiólogos. Nada hacíamos, ninguno de nosotros, sin la participación del nefrólogo. Y es más, el equipo de trasplante se diluyó. ¿Por qué? Porque cuando toquemos hablar de trasplante, les contaré toda la historia del trasplante en Santa Cruz, porque yo lo viví. Y les decía como adelanto que el nefrólogo dejó la medicina, abandonó la medicina por una serie de problemas que ya les contaré posteriormente, y nosotros prácticamente quedamos sin nefrólogo. Enviamos una nefróloga del Hospital San Juan de Dios a San Pablo para que haga una capacitación durante 3 meses solo haciendo trasplante renal. Vino, se embarazó, tuvo una hiperemesis gravídica, y bueno, adiós, y desapareció el equipo por falta de nefrólogo. Para que ustedes vean, jóvenes, que dentro de la nefrología existen especialidades. Y me gustaría que uno de ustedes, cualquiera que le guste la especialidad, les reitero, faltan nefrólogos en Santa Cruz, pero nefrólogos con una excelente formación. Y yo no quiero desmerecer la formación aquí en Santa Cruz, pero también es bueno hacer notar que a veces las especialidades que se llevan acá en Santa Cruz no son tan rígidas como con un plan de estudio como las que se llevan en el exterior. Yo tenía que estudiar cierta cantidad de temas, o ciertos temas pertenecen a 6 meses de la especialidad donde yo tengo que rendir un examen, luego otros 6 meses me dedico a otro tipo de temas, a otro tipo de cirugías, donde yo tenía que ir rindiendo exámenes de 6 en 6 meses e ir aprobando esas materias, las cirugías que pertenecían a ese semestre, jóvenes. Entonces hay un control mucho más riguroso, mucho más estricto. Y los mejores controles, cuanto más exigen a uno, por supuesto que aprende más, pues jóvenes, ¿cierto? Y si aparte de eso tenemos alguien que nos dirija, alguien que nos controle, alguien que nos exija, por supuesto que vamos a sacar mejor provecho. En cambio acá les dicen, bueno, tienen que estudiar esto, y prácticamente ellos son autodidactas. ¿Por qué? Porque tienen su plan de estudio y solos ellos tienen que estudiar, solos tienen que aprender sin que existan esos controles de exámenes que deben dar públicamente. Esa es la realidad aquí en Santa Cruz. No digo que en todas las especialidades, pero en lo que yo conozco es así. Por eso les incito a ustedes, jóvenes, que ya están llegando a finalizar la carrera, váyanse afuera, salgan, vean, abran su mente, porque cuando uno sale al exterior, la mente viene con otras ideas, ver cosas muy diferentes a las que vemos habitualmente aquí en nuestro país. Salgan afuera y van a ver que cuando vuelvan ustedes a su país van a volver con otras enseñanzas, con otra visión, con otro pensamiento. ¿Por qué? Porque ustedes interiormente jóvenes y aprenden las cosas buenas que otros países ofrecen en la formación a sus profesionales en la medicina. Bueno, sigamos, jóvenes, hablando del tema de Anasarca.
El tratamiento de la proteinuria no se recomienda dietas hiperproteicas. Hay que tener control sobre el uso de los IECA y los ARA2. En el tratamiento de la hiperlipidemia hay que dar dieta pobre en colesterol, hay que inducir al paciente a que disminuya de peso y utilizar inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Jóvenes, si ustedes me preguntan qué medicamentos son los inhibidores de esto, yo les digo no sé. No, de todas maneras, hay que aprender esto. Si les pregunto, de todas formas, les soy honesto, no tengo experiencia en el uso de los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Por eso, jóvenes, ayúdenme a exigir la presencia de un nefrólogo que les dicte la materia, aparte de urología, solamente de nefrología, y yo me encargaré de la parte urológica. En el tratamiento de la lesión renal, fíjense, se utilizan los corticosteroides, la prednisona. No les voy a preguntar las dosificaciones, con que ustedes sepan el uso de la prednisona, los inmunosupresores como ser la ciclofosfamida. No les voy a preguntar estas dosificaciones, pero sí que ustedes sepan que los corticoides y los inmunosupresores se utilizan en el tratamiento cuando existe una lesión renal. Ahora pasamos al síndrome nefrítico. Es un proceso inflamatorio agudo que afecta a los glomérulos de patogenia inmunológica. Fíjense, inmunológica, inducido por infecciones bacterianas, virus o como reacción de enfermedades sistémicas. Se caracteriza, fíjense, son 3 manifestaciones: hematuria, hipertensión arterial y edema. ¿Dónde está la alteración? En el glomérulo. Aquí está la cápsula de Bowman y en el glomérulo es el que se afecta porque prácticamente deja filtrar lo que no debería dejar de filtrar. En cuanto a la etiología, tenemos causa bacteriana, viral, parasitaria y otras. Ya saben ustedes, apréndanse 3 o 4 patologías con suficiente ya, quedemos en 3, porque aquí tenemos hongos, riquecias, las parasitarias tenemos malaria, toxoplasmosis, filariasis, la tripanosomiasis, la viral, hepatitis B, hepatitis C, HIV, virus de Epstein-Barr y los citomegalos. Y la bacteriana, Streptococcus hemolítico de grupo A, estafilococos, Streptococcus viridum, pseudomonas, micoplasma, etc. Seguimos con la etiología. Vemos cuáles son las enfermedades sistémicas que debemos tomar en cuenta en esta patología: el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Schoenen-Lennox, síndrome de Goodpasture y el síndrome hemolítico urémico como la púrpura trombótica trombocitopénica. Estas patologías hay que tomarlas en cuenta en esta glomerulopatía. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Malestar general, visión borrosa, cefalea, dolor generalizado, convulsiones, náuseas y vómitos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, jóvenes, para estudiar estas patologías, yo les sugiero pongan manifestaciones clínicas: síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Aquí ponen las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico y aquí ponen las manifestaciones clínicas nefrítico. Van a ver que muchas coinciden y otras no coinciden. Entonces le va a salir mucho más fácil aprender este tipo de manifestaciones clínicas. Estudien esta materia, se estudia comparando para que ustedes puedan memorizar y el conocimiento quede en ustedes, jóvenes. ¿Me entienden? No aprendan de memoria. Estudien comparando. Si ustedes comparan las manifestaciones clínicas y razonan un poquito, razonen un poco y vean la diferencia,
prácticamente el conocimiento va a entrar en ustedes. Ahí van a conocer y no se van a olvidar. Háganme caso, es el mejor consejo que les doy. Las manifestaciones clínicas son la oliguria. Todo el mundo sabe que la oliguria son menos de 400 ml de orina que se elimina por los riñones en las 24 horas. Existe proteinuria, hay hematuria, existe un edema palpebral, hipertensión arterial y azoemia, ¿cierto? ¿Cómo diagnosticamos esta patología? Mediante la anamnesis, mediante un examen clínico, mediante los exámenes de laboratorio y mediante un examen de orina. ¿Qué debemos pedir en el examen de orina? Un sedimento urinario y una bioquímica urinaria. Tenemos que pedir una excreción urinaria de proteínas en las 24 horas. Esto va en la orina. Un examen parcial de orina y el sedimento urinario en búsqueda de eritrocito y aumento de proteínas. Pedir un frotis sanguíneo, un hemograma. En el hemograma, ¿qué va a haber? Pedir el hematocrítico disminuido por dilución o anemia. O sea, los pacientes van a estar anémicos. La urea y la creatinina, por supuesto, que se van a encontrar elevadas. Y una ecografía renal y de vías urinarias donde vamos a observar una disminución del parénquima renal, ¿no es cierto? Y por último, pedir una biopsia renal para que tengamos un diagnóstico histopatológico. Como una pregunta, cuando nosotros pidamos en el examen de orina búsqueda de los eritrocitos, ¿cómo van a estar los eritrocitos en la orina? Dimórficos. Perfecto, joven. Va a haber dismorfismo eritrocitario. Habrá un alto porcentaje de estos eritrocitos van a ser dismórficos. Cuando ustedes hagan sus prácticas hospitalarias y si ustedes trabajan o están realizando su práctica en alguna institución como la Caja Nacional o algún lugar donde tengan gratuidad para pedir los exámenes de laboratorio, sean curiosos ustedes jóvenes. Si ustedes ven a un paciente con hematuria, pidan morfología eritrocitaria en orina de 24 horas, o si no, solicito dismorfismo eritrocitario en orina, nada más. Dismorfismo eritrocitario en orina. No le pongan 24 horas porque algunas viejas en laboratorio se molestan. Pero si ustedes piden morfología eritrocitaria en orina, van a ver ustedes y van a comprobar la cantidad de eritrocitos dismórficos que vienen cuando ustedes están frente a una nefropatía. Soliciten, pidan, tengan esa curiosidad. Y si ustedes sus problemas, ¿y para qué pidió? Porque solamente quería ver, doctor, si había alguna cosa para pensar en alguna nefropatía. Entonces, tengan esa curiosidad, no se queden sin investigar, sin esa curiosidad, sin sacar en claro esas interrogantes que ustedes tengan cuando ustedes estén realizando su práctica hospitalaria. Dentro del tratamiento, las medidas generales, hay que hacer una dieta hiposódica estricta, 1 a 2 gramos de cloruro de sodio al día, o sea, 1 o 2 gramos de sal al día, prácticamente la gente come sin sal, pues, ¿no es cierto? Restricción hídrica, fíjense, desde 1200, o sea, un litro con 200 centímetros, 400 a 600 mililitros por metro cuadrado por día. Entonces, jóvenes, les reitero, les decía, esta gente sufre, desea tomar agua, pero no puede tomar. En el tratamiento farmacológico, utilizar la furosemida. Ustedes saben que la furosemida hace que ese famoso láxiz que hace que pierda potasio, el propranolol, y como profilaxis utilizar la penicilina benzatínica. La penicilina benzatínica, ustedes saben que se utiliza principalmente para las estafilocosis, ¿no es cierto? Con eso hemos terminado para que vean que es un tema bastante corto. Ayer, jóvenes,
ya me preocupó la situación en este Congreso. Están pensando alargar el Congreso al jueves y al viernes más de la próxima semana. A mí ya me tiene, la verdad, que preocupado. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una conversación con ustedes. De todas formas, ya con este tema y el tema que vamos a avanzar el día sábado, va a evitar, no es lo mismo, jóvenes, ustedes saben, y lo estamos experimentando yo mismo, que yo ahorita estoy predispuesto a hablar, a conversar y charlar, y interactuar con ustedes. ¿Por qué? Porque me encuentro cansado, estoy con todas mis pilas bien cargaditas como para darles por este medio. Pero no es lo mismo que el día martes y jueves. Yo tengo clases por este medio también, recibo clases de innovación académica que paso de 7:30 a 8:30. Y luego con todo el día, estoy toda la mañana y toda la tarde hasta las 7 de la noche en esta famosa reunión tanto de profesores como de alumnos en este congreso, más luego recibir clases virtuales y luego dar clases virtuales a ustedes, es cansador, jóvenes, sinceramente. Y por eso que para que ustedes nos beneficiemos ambos, es que yo les pido que este sábado nuevamente pasemos clases, esta vez a las 11 de la mañana, o si quieren ustedes a las 10, a las 10:30 hagámoslo, para que el próximo martes no tengamos clases en la noche, sino la clase del martes lo vamos a adelantar para el día sábado. ¿Les parece bien a las 10 o a las 10:30? A las 10 estaría Escucho, bien, doctor. jóvenes, su respuesta. ¿Perdón? A las 10 de la mañana estaría bien, doctor. Perfecto. Entonces voy a programar para el día sábado las clases a las 10 de la mañana. Vamos a avanzar un tema y solamente nos quedaría un tema que vamos a ver si el jueves, no sé qué va a ocurrir, si se alarga o no se alarga. De todas maneras, hay que hacer frente a lo que venga, ¿no es cierto? Que Dios los bendiga, cuídense, ya vayan preparando materia, vayan estudiando y nos veremos nuevamente o nos contactaremos por este medio el día sábado a las 10 de la mañana. Que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor.